Mejora el 1% cada día. Los grandes resultados provienen de muchos pequeños cambios acumulados en el tiempo. En este video te explicaré los increíbles beneficios de mejorar el 1% cada día, cómo hacerlo y cómo funciona. Antes de comenzar el video te invito a suscribirte al canal. Dicho esto, comencemos. Imagina que en vez de leer 10 páginas de un libro, leyeras 11. Imagina que en vez de correr 10 metros, corrieras 11. Imagina que en tu trabajo, en vez de llamar a 5 personas, llames a 6. Es decir, hacer 1% más. Lo más probable es que no te cause gran inconveniente hacer uno más, o tal vez ni siquiera lo notes. Recuerda que no existe barrera psicológica cuando lo que intentamos es aplicar una mejora sencilla, que no requiere un descomunal esfuerzo por nuestra parte, sino un pequeño y minúsculo reto que apenas se nota, pero que nos da una gran satisfacción, pues sentimos que hoy hemos llegado más lejos de lo que hemos llegado ayer. Cuando nos enfrentamos a una tarea enorme que nos deslumbra o nos acompleja, el cerebro siempre intenta escapar. Normalmente procrastinamos o la dejamos para más tarde y solo la hacemos si es necesario o si nos sentimos obligados a hacerla, y cuando ya generalmente casi no queda tiempo. Hacer el 1% más es una técnica que evita que nuestro propio cerebro nos boicotee, pues cuando percibe que la tarea es algo difícil o que requiere un gran esfuerzo, es cuando más nos plantea un reto del que nos creemos no capaces, no nos gusta y no tenemos ganas de llevarlo a cabo. En cambio, cuando una tarea es pequeña, nos impulsa a actuar y es un hábito constante. Es algo que nos va acercando cada día a nuestra meta. No importa si es lentamente, lo importante es estar 1% más cerca de ayer. Mejorar el 1% el día de hoy es algo imperceptible, pero con la acumulación de días conseguirás mejorar un 365% en un año, y eso es muchísimo. ¿Cómo aplicar esta técnica? Como te mencioné antes, tienes que hacer pequeñas cosas que te lleven a donde quieras estar. Por ejemplo, imaginemos que quieres poner un negocio, pero quizá no tengas el presupuesto o no tengas las ganas. Tal vez creas que en ese momento necesitas algún socio. Pero ¿qué puedes hacer hoy para que te acerque a ese negocio que deseas? Simplemente mejora el 1%. Empieza hoy en definir tal vez el nombre de tu negocio. Mañana empieza creándole una página en las redes sociales. Pasado mañana sube solo una foto, y así constantemente. No necesitas dar pasos gigantes, lo que necesitas es dar pasos simples que te lleven hacia tu destino. Cuando te des cuenta ya habrás avanzado bastante en tu propósito. Enfocarnos en un objetivo muy grande nos abruma tanto que nos impide actuar. Siempre nos han dicho que tenemos que tener objetivos grandes, objetivos enormes, objetivos gigantescos. Sin embargo, cuando tus objetivos son tan grandes y tan ambiciosos, terminan abrumándote, y tanto así que te impiden actuar. No te estoy diciendo que tener objetivos grandes y ambiciosos sea malo. Lo que te trato de decir es que tu cerebro, al ver a ese objetivo tan grande, se asusta y hace que procrastines o que ni siquiera tomes acción. El problema de tener objetivos tan grandes y ambiciosos como por ejemplo pagar tus deudas en un par de días, bajar muchos kilos de golpe, etc. Estos son tan complejos y te parecen tan imposibles que te terminan paralizando y te impiden tomar acción. Tener objetivos gigantes puede ser muy inspirador, pero como muchas cosas inspiradoras y grandes, también te pueden llenar de miedo y hacerte pasar un trago amargo. El método Kaizen es una invitación para reevaluar la manera como planteas y trabajas por tus objetivos.
es una alternativa mucho más realista y lograble y consistente que se basa en pequeños pasos diarios hacia tu objetivo. Si crees que este video te aportó valor, te invito a suscribirte al canal. Hasta la próxima, exitoso.